tenemos los bienes objetos de litigio. ¿Pueden ser materia de transacción? Por supuesto que pueden ser materia de transacción. Los elementos del contrato son tres: el consentimiento, el objeto y la formalidad. Vamos a empezar con el consentimiento. Es decir, tiene que haber acuerdo de voluntades entre las partes. Eso es el consentimiento. Pero cuando hablamos de consentimiento, tenemos que hablar del perfeccionamiento del contrato. Y cuando hablamos del perfeccionamiento del contrato, vamos a distinguir entre lo que son los bienes muebles y los bienes inmuebles. ¿Qué son los bienes muebles? Son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro. Esos son los bienes muebles. Pero ¿cuándo se perfecciona un contrato de bien mueble? ¿Cuándo que se perfecciona? ¿Cuándo se perfecciona para la ley? Con la entrega material de la cosa. Supongamos que acá tengamos una libreta. Y muy bien, acá está la libreta. Cuando el comprador, por ejemplo, ¿no?, o el vendedor le entrega al comprador la libreta, se ha perfeccionado el contrato de compra-venta de bien mueble. Pero cuando hablamos de bien inmueble es totalmente diferente. ¿Cuándo se da este perfeccionamiento de bien inmueble? Con el consentimiento de las partes. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿basta el consentimiento de las partes? Sí. Para nuestra legislación basta el consentimiento de las partes para perfeccionar un contrato de bien inmueble. ¿Y qué es un inmueble? El que no puede trasladarse de un lugar a otro. Básicamente los bienes raíces, el departamento, el terreno, la casa. Simplemente basta el acuerdo de ambas partes. El consentimiento es validez plena para que este contrato de bien inmueble se haya perfeccionado. El segundo elemento del contrato es el objeto. El objeto siempre debe ser y consistir en crear, regular, modificar o extinguir una obligación. Cuando hablamos de objeto, hablamos de obligación, siempre creando, regulando, modificando o extinguiendo una obligación. Esta obligación siempre debe ser lícita, es decir, no debe ser contrario al orden jurídico penal. No puede ser contrario al orden jurídico penal, siempre tiene que ser lícito. Un contrato nunca puede ser ilícito, siempre tiene que ser lícito. Y este bien, que es materia de obligación, tiene que ser posible. No podemos celebrar un contrato que no sea imposible. Por ejemplo, una compra-venta de terrenos en la Luna o en Marte o en Saturno. Eso es físicamente imposible. Y como es físicamente imposible, no lo podemos trasladar a un contrato. Ahora bien, la presentación materia de obligación puede versar sobre diversos temas. Por ejemplo, en cuanto al bien, puede versar sobre bienes futuros. Eso sí, miren que es diferente. Que el bien sea posible, que el bien sea futuro. Nosotros podemos pactar sobre un bien que posiblemente pueda existir o que va a existir. Estos contratos de compra-venta de bien futuro se basan justamente en este principio contractual obligacional. Es sobre el bien futuro. Se puede realizar un edificio y plasmar en un documento que voy a vender un departamento en ese edificio. Sí, se puede plasmar, no hay ningún problema porque la ley lo permite, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos comprando? Absolutamente nada. La fantasía, ¿no? Una fantasía, una quimera, una ilusión. ¿Eso lo podemos plasmar en el documento? Sí. ¿Con fotografías anexas? Sí. ¿Con filmaciones anexas? También. Es posible. Entonces es objeto del contrato un bien futuro. También se puede plasmar, ¿no? Y se puede plasmar en un documento los bienes afectados en garantía, es decir, los bienes hipotecados. Pueden ser materia de transacción, pueden ser materia obligacional, por supuesto. Un bien que se encuentra hipotecado, por ejemplo. ¿Qué es la hipoteca?
¿no? Hipotecado. ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca, en primer lugar, es un derecho real de garantía que nos garantiza un bien en base a una obligación. Siempre cuando hablamos de hipoteca vamos a hablar de una obligación mayor. Es como que tuviéramos un contrato principal y una hipoteca. La hipoteca solita no puede bailar, tiene que bailar con su contrato principal. ¿Cuál es la obligación? Por ejemplo, celebramos un contrato de compra-venta con crédito hipotecario. ¿Sí? Celebramos este contrato de compra-venta y con el banco con crédito hipotecario. Podemos comprar, supongamos que es un contrato, valga la redundancia, de compra-venta con crédito hipotecario a 10 años. A los 5 años hemos pagado nuestras cuotas. ¿Podemos venderlo? Por supuesto que podemos venderlo. No hay ningún tipo de problema. ¿Qué otro bien? Los bienes embargados. Los bienes embargados suceden cuando hay un conflicto ante el Poder Judicial o también un proceso de orden coactivo. ¿Se puede comprar o adquirir un bien embargado? También, por supuesto. Lógicamente, en el segundo o en el tercero, en este bien embargado, tenemos que tener más cuidado, ¿no? Tiene que uno contratar a un abogado procesalista porque tiene que revisar el expediente, pero puede versar la obligación sobre un bien embargado. Y por lo último tenemos los bienes objetos de litigio. ¿Puede ser materia de transacción? Por supuesto que pueden ser materia de transacción. Cuestan menos, cada uno de estos bienes tienen un valor menor, no es igual cuando está saneado. Saneado significa cuando está en registros públicos y no tiene ningún gravamen, es decir, no tiene hipoteca, no tiene embargo y tampoco tiene una demanda. En este caso de bienes litigiosos podemos contratar también, pero es preferible que una de las cláusulas, cuando contratamos o cuando vamos a adquirir un contrato o un bien que tenga un problema litigioso, que señale en el documento que el comprador tiene conocimiento de ese proceso judicial. El tercer elemento es la formalidad. La formalidad para el derecho es muy importante. Por ejemplo, para el derecho registral, cuando nosotros registramos los bienes inmuebles en los registros públicos en la SUNAR, y la SUNAR nos determina que para determinado acto jurídico necesitamos 5 requisitos o 8 requisitos, tenemos que cumplir los 8 requisitos. Si por ejemplo tenemos en una declaratoria de edificaciones que tenemos que cumplir 7 requisitos y nos falta uno de los requisitos, nos falta uno porque son 8, no se va a inscribir en los registros públicos. Tenemos que cumplir con los 8 requisitos. Pero en materia contractual, normalmente no existe formalidad. Por ejemplo, en una donación, ¿qué es una donación? Es un contrato en el cual se celebra gratuitamente la traslación de dominio de un bien, ¿sí? No hay precio, se realiza gratuitamente hacia la otra persona. Cuando hay este contrato de donación, vamos a distinguir cuando es bien mueble y cuando es bien inmueble. Cuando se trata de un mueble, de un bien mueble, supongamos un celular, ¿no? Y queremos hacer una donación de este celular. Y si el celular tiene un valor menor al 25% de una unidad impositiva tributaria, basta que el acuerdo sea verbal. Pero si este celular es mayor al 25% de una unidad impositiva tributaria, por ejemplo un iPhone que puede costar $1,000 o $2,000, tiene que ser necesariamente ese acuerdo por escrito mediante documento. Y cuando se trata de bien inmueble, una casa, un departamento, un terreno, la formalidad es que tenemos que acudir a un notario público para que eleve escritura pública, necesariamente. Y eso es en relación a los 3 elementos de un contrato.